Espero que hayáis pasado un buen verano. Tenía que ser la segunda conferencia, la anterior se tuvo que suspender por tema de alerta meteorológica y bueno, empezamos ahora ya el curso, esperemos que ya continúe y acabe con normalidad. Antes que nada quería daros unos avisos así de intendencia. Tenemos una lista de difusión de WhatsApp con un número de teléfono que, bueno, como lo gastamos muy poquito, la compañía nos lo ha anulado, no nos dimos cuenta y ya tenemos otro. He puesto un papel ahí a la entrada en la mesita y conviene que pongáis ese número en vuestra agenda de Fe y Diálogo, porque por temas de protección de datos y estos temas que ahora hay legales, WhatsApp, si no tienes a alguien en tu agenda, no te llegan los mensajes. Entonces yo ya he descubierto que varias personas les estoy enviando los mensajes y no les llegan. ¿Por qué? Porque no tienen este otro nuevo número en la agenda. Lo digo porque lo apuntéis todos en vuestras agendas del teléfono y además si tenéis amigos que estén interesados, pues decírselo y que me den a mí el número de teléfono. Ahora he comprobado que incluso hay gente que me lo está diciendo y ya los tenía, les estamos enviando los eventos y las conferencias y no les llega solo por el motivo de que no tienen ese teléfono en su agenda. Por favor, apuntarlo y así volveremos a recobrar la normalidad. Y bueno, ya sin más, pues ya presentamos a Alfredo Monsalve, que amablemente pues está aquí con nosotros. Y bueno, el espíritu que anima a nuestra asociación Fe y Diálogo, que busca ser un espacio de fraterna confrontación entre personas de diferente procedencia y pensamiento, hoy tenemos el honor de contar con una figura con una amplia trayectoria en el ámbito del derecho y el compromiso social. Es un honor para nuestra asociación contar hoy con la presencia de Alfredo Monsalve Girón. Bienvenido. Muchas gracias. Alfredo es abogado y catedrático universitario en el área de Derecho Público. Cuenta con una especialización en el Gobierno Municipal por la Pontificia Universidad Javeriana. Ha cursado un máster de Medio Ambiente, Dimensiones Humanas y Socioeconómicas en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente está realizando su doctorado en Paz, Conflictos y Desarrollo en nuestra Universidad Jaume I de Castellón. Desde luego, su doctorado es una línea que concuerda totalmente con los valores de Fe y Diálogo. Además de su labor académica, Alfredo destaca por su dimensión humana y su implicación social y colabora como voluntario en Caritas Castellón, donde contribuye activamente al acompañamiento y apoyo de personas en situación de vulnerabilidad. Con esta rica perspectiva, Alfredo nos ofrece su experiencia y reflexión desde la intersección entre el derecho, la sostenibilidad, la justicia social y la construcción de la paz. En una conferencia que vamos a tener el honor de escuchar, que se titula Náufragos del siglo XXI, donde nos acercará a la problemática de los migrantes, personas como nosotros que buscan un lugar donde vivir en paz. Y sin más preámbulos, le damos la bienvenida y gracias por asistir. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jesús, por invitarme, a todos ustedes por escucharme. Seamos y sintamos. Vamos a reflexionar unos segundos, ¿escuchan, no? Vamos a reflexionar unos segundos acerca de ello. Seamos y sintamos. Este tema de naufragios del siglo XXI está atado a mi investigación de la tesis doctoral. Yo estoy haciendo mi doctorado, mi tercer año de doctorado en Paz, Conflictos y Desarrollo en la Universidad Jaume I. Mi inspiración pues está guiada ni más ni menos a un fenómeno que creo no puede estar ajeno a ninguno de nosotros, porque en el hemisferio en que nos encontremos, en la situación en que visualicemos
esta cuestión tan compleja y delicada que pues para nadie es una noticia extraña. Yo creo que cualquiera de nosotros sabe claramente qué es lo que está sucediendo con el tema de la migración. ¿Hacia dónde va? Quizá haya escenarios en los cuales tendamos a creer que solamente es casi como una tendencia, o quizás nos demos cuenta que es una vivencia propia y que puede estar golpeando a cualquiera de nosotros. Buenas noches. ¿Cómo está? Observamos una silla vacía. Por un momento recreemos la posibilidad de establecer esa sensación, esa experiencia, ese desafío que pueda tener una persona que esté al frente de una situación tan postrante como es, por ejemplo, atravesar una selva inhóspita o tomar la posibilidad de ir en una patera de un sitio que conocerás a un sitio que quizás no se identifique con lo que sueñas. Esa situación, ese revés que puede sentir esa persona que está ahí, pido que figuremos un poco la posibilidad de establecer quién está ahí. ¿Estaré yo? ¿Estará cualquiera de ustedes? ¿Qué pregunta puede hacerse una persona que muchas veces sola, muchas veces acompañada, tenga la posibilidad de pensar hacia dónde va, cómo va, anímicamente qué puede sentir o qué pudiera sentir cualquiera de nosotros al experimentar una situación de choque tan fuerte? ¿Ser invisible? Quizá. Para muchos, un respiro. Pero la verdad es otra. Esta situación está cada vez tomando un rumbo diferente, contundente, complejo, que queramos o no, de alguna u otra forma puede estar golpeando nuestra puerta. Puede estar significando ni más ni menos esa identidad que queremos en determinado momento no establecer, no aceptar, para que ese invisible que esté allí no sea una carga más. Para que esa persona que tiene todos los derechos desde el área constitucional establecidos aquí o en Cafarnaúm o en la Patagonia o en Canarias o quizá en un estrecho que vamos a conocer en este momento que se llama el Tapón del Darién. Todos sabemos qué es lo que pasa cuando la gente llega aquí sufrida. Bueno, los que llegan. Allí pasa lo mismo. Es muy similar, pero es un canal seco. Ese Tapón del Darién divide geográficamente por los famosos hitos fronterizos a Colombia y a Panamá. Es decir, que por ahí, en esa esquina privilegiada que tenemos nosotros, ahí con dos océanos y la biodiversidad y tal, hay una selva inhóspita.
una selva que se ha encargado también de tragarse, y excúsenme la expresión, a una cantidad de gente, a familias completas, a hombres con sueños, a mujeres que quieren sacar adelante a sus hijos. Pero esa invisibilidad está presente en cada uno de nosotros. ¿Cómo? Con la indiferencia. ¿Cómo? Con la entrega de una dádiva, pero ojalá que hasta ahí sea. Este desafío humano cada vez va en aumento. ¿Qué decir en este instante de lo que está sucediendo allá en Sudamérica, en el tapón del Darién, con unas dinámicas gubernamentales que son muy fuertes y que están estableciendo algo muy delicado, y es que la gente que está cruzando para llegar al famoso sueño americano no lo está logrando? Y no lo está logrando porque hay unas políticas públicas, unas políticas estatales. Hay un hombre que está dirigiendo los destinos de una megapotencia, señor Donald Trump. Esto es muy delicado, porque resulta que esta gente que está itinerando, esta gente que tiene sueños como cada uno de nosotros y como tú también los tienes, invisible, no puede llegar a concretarlos. Y no puede llegar a concretarlos porque su sueño no se hace realidad ni siquiera para llegar a un dolor mucho más fuerte. Para recordarles un poco este periplo, este viaje, este compromiso social que tiene cada persona por un mejor vivir y un mejor estar, está atado a situaciones sumamente graves, muy complejas. Y cuando hay una orden gubernamental que se suma a ese dolor que tiene la familia o esa persona como tú que quieres llegar a cumplir un sueño, no se puede realizar por dos motivos. Uno, porque te vas a ver abocado a una trata de personas. O sea, esto es una mafia. El paso por el tapón del Darién, como sucede también con la persona que se monta en una patera, pues significa el signo euros para acá, el signo dólares o pesos para allá. O sea, eso no es gratuito, no es que le estén diciendo, oiga, venga, tenga la bondad y se va aquí, y bueno, puede que muera, puede que pierda la vida, puede que se ahogue, pero tranquilo, le vamos a llevar. No, esto tiene otros matices. Hay situaciones muy graves, y vuelvo a decir, una, la del sueño, y otra, la que está prohibiendo en este momento que la gente pueda atravesar esa frontera. ¿Qué sucede? Hay algo muy grave y muy delicado, y tiene que ver ni más ni menos con un fenómeno muy fuerte, y es que a más de que hay una extorsión para la persona que pretende pasar y llegar allí, existe algo que se denomina la ignorancia supina, que muchas veces cualquiera de nosotros también la hemos tenido. ¿A qué voy? La gente que pretende pasar por el tapón del Darién cree que atravesando el hito fronterizo de Panamá está llegando a los Estados Unidos de Norteamérica. Pues no es así, porque ahí hay un paso obligado que es Centroamérica. Y allí, además de las mafias que existen también,
hay un problema muy grave, y es que en determinado momento la persona ve que llega a un muro. ¿Cuál es ese muro? Pues México. Después de pasar una cantidad de penurias y darse cuenta allí que cuando llegó a Panamá está empezando a llegar a Centroamérica y no tiene ninguna clase de garantía sino la que el coyote le dé. El coyote o los coyotes, para que recordemos, son aquellos intermediarios perversos que se encargan de quitarle a esa persona que tiene esos sueños la posibilidad de llegar a cumplir ese sueño. Que eso es una fantasía. Llegar allí es llegar a un dolor mucho más fuerte, pero ya lo iremos viendo. En este momento quiero que centremos un poco la mente en ese invisible. Aquí hay una persona, aquí hay una persona. Lo que sucede es que muchas veces queremos o deseamos no verle, no observarla, no sentir lo que esa persona siente, o quizá condolernos instantáneamente y después olvidar la historia de esa persona. Todos llevamos una mochila, todos. ¿Cómo la vamos administrando? ¿Cómo vamos vivenciando lo que sucede? Esto es lo que encierra realmente esta fenomenología que, como les explicaba, hace parte de mi tesis doctoral. Aquí hay algo muy importante que es el estado del arte. ¿Qué es lo que yo pretendo? Que esto no quede en palabras que se las lleve el viento. Deseo que gubernamentalmente se pueda articular una solución clara, práctica, real y auditada para que la gente no esté sufriendo lo que está sufriendo. Vamos a preguntarnos, ¿pero cómo será eso? Primero, la responsabilidad realmente para hablar de casos concretos y para poder hilar todo esto puede que no sea de unos gobiernos, de algunos sí, ya hablé de uno. Pero si esas personas no pueden llegar a cumplir el sueño americano, llegar y pagar lo poco que les queda a los coyotes que les prometen que van a pasar la frontera y los van a introducir en un container sin aire, sin oxígeno, y van a morir, pero que no cumplen con esa posibilidad, ¿qué va a suceder de ahí en adelante? Si la gente llega hasta ahí y no puede seguir porque el Señor ha dicho que no puede y realmente lo está cumpliendo porque está sacando absolutamente a todo el mundo, no sé qué vaya a pasar con la economía de ese país del norte. Pues, ¿para dónde creen que esa gente piensa viajar? Si es de habla hispana, si no tiene un conocimiento de otra clase de dialecto. Bingo. Europa, ¿no es cierto? España. Y es aquí donde quiero decir, España no tiene la culpa de lo que está sucediendo, del efecto llamada, por favor. Aquí hay una corresponsabilidad y hay un maridaje extraño en otra clase de situaciones que hace que finalmente la gente también diga, pues yo quiero vivir bien, quiero estar bien, pues bueno, entonces voy para allá, por el tema de conflictos, por el tema de hambre, por el tema medioambiental.
Pero es que el punto de quiebre en todo esto es el tema de las políticas públicas y qué está haciendo realmente el Estado o los estados para solucionar. Les hablaba del estado de arte. Deseo que este documento pueda encerrar la posibilidad de dinamizar un compromiso entre estados. Es decir, que la gente que está allá, si quiere venir aquí, llegue con documentos, no llegue indocumentada y no llegue por ese efecto llamada, oye, que es que allá están contratando a taxistas por todo lado, entonces, si no tienes nada más que hacer eso, o si no quizá, bueno, alguna otra cosa. Esto es muy fuerte. ¿Qué deseo? Que con esta línea de entendimiento, los gobiernos de allí, los gobiernos de Sudamérica inicialmente y con más poderío, Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, diseñen una línea de ruta para que la gente quiera quedarse allí, que quien quiera venir lo haga, pero lo haga con conocimiento de lo que está haciendo y además que lo pueda medir desde un punto de vista lógico, no de sufrimiento. Esto va orientado, a la posibilidad de aclarar qué significa la persona, qué significa ese ser humano que por X o Y razón decide itinerar, decide viajar, pero ¿en qué condiciones? Muchas veces uno se pregunta, en esta investigación, por ejemplo, me he dado cuenta de algo muy contundente, y es que una persona que atraviesa con todos los problemas que tiene, por ejemplo, el tapón del Darién, atraviesa esa selva, está cancelando entre $8,000 y $10,000. Eso no cuesta un billete de avión. ¿Por qué lo hacen? Están indocumentados, no tienen la capacidad de establecer claramente qué es lo que está sucediendo o qué es lo que va a suceder. O sea, se dejan, en conclusión, alienar por las redes sociales y por una cantidad de situaciones que realmente en plata blanca le van a afectar. ¿Qué es la fenomenología del migrante? Estudia ni más ni menos que las experiencias subjetivas de los individuos. Y en la migración se enfoca en cómo los migrantes viven y perciben su trayecto, que es lo que acabo de explicar. ¿Cómo lo estás sintiendo tú? ¿Cómo lo vas a sentir? ¿Cómo lo vas a vivir? Aquí entramos a un tema también que es espeso, es denso, es gordo. El de la migración forzada en el mundo. La violencia armada, la falta de equidad, la no transparencia, la corrupción, van haciendo una suma metódica para poder aclararnos un poco desde lo social acerca de esta clase de fenómenos. Están los conflictos, está la pobreza y está el cambio climático. Pero a ti, invisible, ¿qué es lo que te ha hecho pensar en migrar? Aquí yo hago una pregunta. ¿A quién de nosotros nos gusta dejar
nuestro terruño, en donde nacimos, o sea, pensémoslo. Esta situación da para entender que muchas veces no solo es el sueño de ese mejor vivir y mejor estar que les hablaba al inicio de esta conversación, sino que hay factores también muy fuertes, ¿no? Hablar de asilo aquí, pues el asilo se lo dan es a los expresidentes, el asilo se lo dan a los ministros y a los gobernantes. La protección internacional es la que se le da a la gente de a pie, y eso lo estamos confundiendo constantemente. Y es ahí donde viene a centrarse también una problemática social honda y grave. Parque Nacional del Darién, Golfo de Panamá, Panamá, Ciudad de Panamá, Colombia. O sea, así aparentemente, pues es muy agradable. Nos vamos de picnic al tapón del Darién. Es una zona inhóspita. Es que, y aquí vienen unos intereses cifrados de Norteamérica que son muy delicados. Porque es que son 110 kilómetros de territorio que no han querido realmente establecer como una ruta idónea, clara, tranquila, segura para que la gente pueda pasar. Por ejemplo, ahí en Panamá está el Canal de Panamá. Pero entonces, ¿por qué una persona o una familia invierte más de $10,000 para poder cumplir el sueño americano y atravesar el tapón? O sea, para cualquier persona resulta un poco ilógico. Esta fenomenología es compleja, pero trae consigo también un análisis de las responsabilidades que efectivamente tienen los gobiernos frente a sus asociados y la falta de seriedad en las políticas públicas para establecer ese mejor vivir y ese mejor estar. Por ahí es donde la gente toma camino y no llega, repito, a los Estados Unidos. Tiene que atravesar Honduras, tiene que atravesar Costa Rica, qué sé yo, tiene que llegar a México, tiene que exponerse a una cantidad de situaciones que supuestamente le van a dar ese paso al sueño americano, que ahora mismo se está convirtiendo en impensable. Seamos y sintamos. El tapón del Darién, como les digo, es una barrera natural. Y esa barrera natural, en este momento, está dando para establecer unos problemas también muy fuertes, y es que son rutas sumamente peligrosas. Yo aquí quisiera tener en cuenta algo también muy importante, y es que la ruta del migrante, estas rutas migratorias del Darién, son un pedazo de Sudamérica que muchas veces la gente no conoce. Me refiero a la gente que se atreve a pasar por allí. El tapón del Darién es un punto crítico, sumamente crítico por su dificultad. Entonces, lo que quisiera yo en este momento es saber si a alguien le interesa ser esa persona invisible. ¿Quién del público quisiera hacerlo? Jesús, me dijiste que es tu nombre. Sí. ¿Por qué has decidido migrar?
y necesitaba dar de comer a mi familia. Aparte de eso, Jesús, ¿qué viste? ¿Qué sentiste? Mi camino. Pues pensaba que al otro lado solucionaría mis problemas, pero lo que no sabía era lo que iba a encontrar. Tenía una inseguridad porque no sabía qué iba a pasar, ni qué sociedad ni qué gente habría al otro lado. ¿Te sentiste invisible en algún momento? Sí. ¿Por qué? Porque era como un intruso en la tierra donde llegué. Gracias, Jesús. ¿Es visible o invisible? Visible, tangible. Estamos viendo cómo pudo Jesús, y muchas gracias por ayudarme en esto, cómo pudo ser y sentir, cómo pudo expresar con sus palabras, quizás sin haberlo vivido, porque estoy seguro que no lo has vivido. Bueno, pero esa situación la podemos vivir cualquiera de nosotros. Yo la he vivido. Y créanme que es muy fuerte. Esa dificultad, ese trasegar, ese sueño inacabado, da para entender también cómo el ser humano se desnaturaliza. Cómo la posibilidad de ser fraterno se queda en esa palabra. Cómo el desdén de lo que sucede en determinado momento no se acompasa a lo que yo quiero. Cómo me molesta. No quiero saber de ello. Pero resulta que todo este proceso humano, queramos o no, finalmente nos golpea. Hay un desafío natural muy fuerte, tanto en la mar como en la tierra, porque claro, es un canal seco, pero no dejan de haber unos cuantos ríos, en fin. Y ríos caudalosos, ¿no? Y terrenos montañosos también. Y fauna peligrosa. Además de las condiciones climáticas extremas. 45 grados a la sombra, una humedad que no te la aguantas. Y para adelante, porque si te quedas, yo no respondo. Que eso es algo de lo que los famosos tramitadores del viaje, los famosos agentes del tour, le van diciendo a la gente y a sus familias. Hay un sinnúmero de personas, de NNs, de numerios negidios, que han quedado allí. Y que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera ha elevado una oración por ellos. Los niños, las voces del Darién son muy fuertes y pegan de una manera tal en una población que debería estar
completamente blindada. Les contaba que hay testimonios de mujeres cabeza de hogar, como las identificamos allá en Sudamérica, que han tenido la necesidad de viajar con sus hijos para ver de qué manera pueden darles un futuro mejor. Caminamos días sin comida, con un miedo constante. Esa es la parte contundente y fuerte. Pero también hay niños que en su precariedad tienen algo muy importante, y es que ven un poco más allá. Uno de ellos, por ejemplo, dice: lo perdí todo, pero no mi esperanza. Ese es un punto de quiebre interesante también, porque quizá da ese hálito, da esa posibilidad de que la gente finalmente diga: vamos a intentarlo. No sabemos qué hay más allá, pero vamos a intentarlo. Seamos y sintamos, sé y siente. España como destino. España es un destino común para migrantes africanos, por supuesto, y latinoamericanos. Está, por supuesto, en Latinoamérica el Tapón del Arián, y aquí tenemos, entre otras, en el Mediterráneo, Ceuta y Melilla. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las barreras? Hay una barrera en el destino, y ni más ni menos aquí nos adentramos un poco más ya en el tema legal, en las leyes migratorias. Perdón, aquí que son leyes migratorias restrictivas, en la xenofobia, en la exclusión social, y por supuesto ahora en mayo de 2025, pues la nueva ley de migración, que es definitivamente un collage de una cantidad de situaciones y un puzzle que no sabemos quién es el que lo va a descifrar, que muchas veces sí, se queda en blanco, que no se sabe para dónde ir, que cada autoridad está dando una línea, un manejo, una proyección, pero que en últimas la persona que requiere y necesita esta situación se ve expuesta a unos manejos que no son los mejores, demoras terribles, y además de ello viene también esto, ¿no? Viene la trata, la violencia, la explotación, los robos, el tema de los grupos criminales, que son situaciones que infortunadamente, queramos o no, nos golpean lateral o colateralmente. Muchas veces hay un test psicológico que se está haciendo y que pues, está, digamos, como garantizado por la misma Universidad Jaume I, para ver exactamente, pues, de una manera anónima qué es lo que está sucediendo y cómo se está presentando. Y allí hemos establecido que en una prueba ácida que se está haciendo de preguntas anónimas acerca de esta situación, hay un buen grueso de esa inmensa minoría que habla de violencia y de explotación. Y es algo que seguramente no se va a acabar, pero que es un punto neurálgico también en toda esta situación, porque golpea frente a los derechos humanos y por supuesto al derecho internacional humanitario. O sea, aquí hay un daño muy fuerte y se está infringiendo en seres humanos. O sea, es que aquí hay que ver claramente que esta es una situación que está golpeando a personas iguales a nosotros. O sea, es que aquí no estamos viendo ni a venusinos ni a marcianos. Estamos viendo a seres humanos que están sufriendo, que requieren de atención.
Y aquí hay que hacer un llamado también muy importante a aquellas organizaciones no gubernamentales que buscan más que otra cosa publicidad. No quisiera hablar tan puntualmente, y sé que obviamente la labor de Cruz Roja en algunos escenarios ha sido encomiable, pero no es verdaderamente sintética al momento de ver qué es lo que sucede después del minuto cero con esa persona que le están colocando una frazada y que le están filmando para que todos los telediarios sepan qué fue lo que sucedió, porque tras bambalinas sí que hay organizaciones que lo están haciendo. Cáritas, voy a hablarlo claramente, es así. Está comprometiéndose y es la persona legal, es decir, una persona jurídica, una ONG que se está preocupando por esto, que lo está haciendo de verdad y lo está haciendo con las uñas, porque hay una respuesta importante de la gente, que hay que decirlo, somos solidarios, pero es que aquí las ayudas gubernamentales, ¿en dónde se quedan? Por el camino. Y entonces, ¿cómo puede hacer una organización que quiere hacerlo con el corazón y lo está haciendo, pero que finalmente no encuentra un eco adecuado? Son situaciones complejas. Bueno, invisible, llegaste a España. Hay un alivio mezclado con incertidumbre. Más incertidumbre que alivio. Y hay unas dificultades tan grandes para integrarse y encontrar trabajo que es algo fuerte. O sea, que muchos dirán, pero si es que aquí a los propios, domésticamente, esto está fuerte, ¿qué puede pasar con esta gente? Sí, es así. Y es una situación muy compleja. Y hay que ver de qué manera, porque es que no hay que rescatar solamente el tema de la sensibilidad, sino hay que tratar de orientar un poco el tema hacia una política pública robusta que realmente llegue al punto en el cual se requiere, y es sacar de esa dificultad, sacar de esa incertidumbre a la persona y realmente ayudarle a encontrarse como persona. Resocializar con dignidad, que ese es otro acápite importante de todo esto. Una comparación, claramente ya la hemos hecho. Hay unos desafíos físicos y de violencia, hay unas barreras legales y sociales. Allí en el Darién también hay un problema muy grave, porque es que no entiende uno cómo Migración Colombia le está colocando un sello a un pasaporte a la muerte. Le están entregando a una familia un sello en un pasaporte para que por Dios pasen por el tapón del Darién. Esto es una lesión a los derechos humanos y continúa permitiéndose. Es algo muy fuerte y no sabemos exactamente hacia dónde va esto, cuál es el contexto, cuál es el interés, que como les contaba, están desempolvando ahora una ley de 1969 que tiene que ver con el tema medioambiental. Claro, hay que cuidar a Natura, pero ¿cómo es posible que Estados Unidos en este momento esté tratando de mostrar esa ley para impedir que se regularice el paso por el tapón del Darién? ¿Por qué mejor no piensan en unas campañas claras que, bueno, que quizás son un poco fuertes, pero por ejemplo las mujeres marroquíes vienen a España, recogen fruta y se devuelven para su tierra, y lo sabemos que es así, y hay unos incentivos. Allá ni eso ni lo otro. Entonces es una cuestión muy grave, es un declive. Estamos mirando una situación que está golpeando tan fuerte a hombres, a mujeres, a niños, a personas adultas que también quieren hacer ese periplo, quieren
realizar ese viaje, no sé para qué. El costo emocional. Hay un impacto psicológico. Y quiérase o no, nos pega y les pega, a ti también te pega. Hay un estrés postraumático, hay depresión, hay ansiedad. Pero como seres humanos que muchas veces no se abaten al dolor, hay resiliencia y esperanza. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. O sea, pese a ese dolor, pese a esa lucha, pese a esa humillación, hay esperanza y hay resiliencia. Y hay gente que quiere hacer algo positivo y bueno para él y para la sociedad donde llega. Seamos y sintamos. Hay una falta de protección estatal sumamente fuerte. De esa violencia y de esa explotación fácilmente se puede saltar a violaciones en el camino. Hay puntos graves y fuertes aquí que pueden establecer ni más ni menos esas características de inhumanidad. Por ello es importante entonces que también reflexionemos en ello. Acceso limitado a servicios básicos, derecho a la protección internacional. Es una situación que no sabemos si desde el punto de vista político tiene incidencia, si desde el punto de vista social tiene presencia. Y como les decía, el rol de las organizaciones, tenemos a Cáritas, que es una ayuda en el camino. Cáritas brinda asistencia humanitaria en el Darién, incluyendo alimentos, agua, bueno, y en Europa Cáritas ofrece, por supuesto, programas de integración, de asesoría legal, de apoyo psicológico. Hay una visión muy importante de Cáritas y es que la migración es un derecho y no un delito. Claro, aquí entremezclado también viene gente non santa, pero bueno, también tienen oportunidad y que quizá si quieren hacer un stop, si quieren hacer un par en el camino y cambiar de actitud, pues bienvenidos sean. Hay una perspectiva académica que es la que yo estoy tratando de manejar, la academia y la migración, las políticas migratorias y la exclusión social. Hay unos estudios muy importantes de la Universidad de Salamanca que hacen parte de mi investigación y del grupo que tenemos. En Colombia, la Universidad de los Andes está viendo también de qué manera puede entregar algún insumo. Ya nos quedan pocos minutos, 10 quizá. Yo pues quiero también aquí resaltar el tema de las investigaciones en derechos humanos. Yo tuve oportunidad ni más ni menos de ser también defensor del pueblo en Colombia y viví muy de cerca todo este problema y vi cómo muchas veces las cosas no se hacen como son. Como les he dicho, son desafíos físicos, a nivel de la ruta no hay sino problemas. Es una travesía sumamente peligrosa. Aquí en España la persona está entre la esperanza y la inclusión. Aquí hay un vídeo que se demora y no, yo creo que con la explicación más o menos ya va. Quiero resaltar cómo dentro de la investigación vamos a hacer gala de lo que son las políticas más humanas en el trato al migrante, una crítica a las políticas restrictivas, unas propuestas que definitivamente son sumamente importantes y que tienden a valorar a la persona como tal, a darle esa oportunidad de ser y de sentir. Cáritas y la academia en este momento están abogando también por políticas basadas en la dignidad humana y es muy importante tenerlo en cuenta porque
créanme, sin ese apoyo no sé qué sería de esta gente, no sé qué sería de nosotros, no sé qué sería de mí. La migración es un fenómeno complejo y humano. Hay una necesidad grandísima de proteger los derechos de los migrantes. Por ello, como les decía, esa importancia de la solidaridad y de la acción colectiva. A todos nos toca participar, todos tenemos que participar de una u otra forma. Seamos y sintamos. Muchas gracias. Bueno, ahora es el momento de aprovechar, como seguía Alfredo, y algunas cuestiones que queréis plantear. Porque levantéis la mano y... La comunicación me ha parecido excepcional, tiene unas dotes de comunicación impresionantes. Yo quería hacer una reflexión sobre el hecho de que no comprendo cómo puede ser que una persona que está aquí viviendo en el medio de otro país puede estar empadronada y no puede trabajar. Yo creo que eso es abocar a la persona a la mendicidad, al trabajo, a la economía sumergida o en los peores casos a la delincuencia. Es decir, si el Estado admite que una persona puede empadronarse, eso implica que aunque digamos no tenga papeles o no sea una persona que ha venido aquí con un procedimiento como debería de ser, un procedimiento pues transparente y regulado, pero si ya no empadrona, no concibo cómo puede ser que esté empadronada y no pueda trabajar. Porque tiene que esperar, me parece que son 3 años a poder trabajar. Me parece increíble. O 2 años, ¿no? Yo creo que en el momento que está empadronada la persona, debería de poder trabajar, porque hay muchas personas que contratarían a personas que están aquí empadronadas, pero que no pueden hacerlo porque no tienen los documentos. Bueno, esto es como la pescadilla, ¿no? Aquí hay un problema muy grave, y es que socialmente se están presentando unas situaciones que lamentablemente golpean a propios y extraños. El tema del desempleo en este momento es rampante, no solamente, y que claro, estoy totalmente de acuerdo y muchas gracias por lo que has dicho, pero la situación es ambivalente. Claro, diríamos, pero si una persona que tiene todos sus documentos tampoco puede, entonces ¿qué está sucediendo? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué pasa? ¿Por qué 2 años? ¿Hacia dónde vamos? O sea, hay una línea muy delgada en estas políticas públicas de las que yo he tratado de establecer para tratar de ver cuáles son los compromisos reales que debe tener el Estado frente a sus asociados. Y una vez que llega una persona aquí, no solamente por el tema del estado de bienestar, sino porque es un ciudadano del mundo, pues debe tener unos derechos, ¿no es cierto? Lo que sucede es que el tema del padrón es sumamente importante, pero el tema laboral, por Dios, es el más importante, porque tan claro como el agua, si una persona no tiene oportunidades, si una persona no tiene cómo emplearse, si una persona tiene unas bocas a que alimentar, ¿qué va a terminar haciendo? O en la mendicidad, si es una persona al 100% de bien, o en la delincuencia, y eso es muy fuerte. ¿A dónde está la responsabilidad del aparato estatal, del ente estatal? No existe, y eso que aquí hay un estado de bienestar.
¿Cuáles son las políticas reales que se deben implementar? Y yo no quiero entrar aquí en temas políticos porque eso es algo que está en el diario vivir de todos y que todos vemos el telediario y que sabemos y que aquí que allá. Pero es que esto no es de que se vayan a insultar, por Dios, al hemiciclo, que vayan a llegar allí unos y otros a lavar la ropa sucia delante de unos y de otros, sino a trabajar realmente por y para el pueblo. Es que legislar es eso. No es ir allá a posar de conocedor de la cosa pública y de insulto va e insulto viene. Es muy importante tener en cuenta esa responsabilidad. Por eso pues dejaría yo ahí, porque no quiero meterme en Honduras, como decimos allá en Colombia, pero es que esto sí es muy fuerte. Pero miren, si por aquí llueve, por allá no escampa. Tenemos un problema delicadísimo en el país. Tenemos un hombre que no sabe ni siquiera si es de Marte, de Venus, de a dónde, o sea, está manejando una irracionalidad tan fuerte que puede llevar al caos al país. O sea, todo el mundo tiene oportunidades, vuelvo a decirlo. Y ese hombre, mientras que estuvo en el Parlamento, fue brillante. Pero como el legislativo es diferente al ejecutivo, ¿qué vale más? ¿Un centímetro de ejecutivo o un kilómetro de legislativo? Claro, el centímetro, porque ahí se puede hacer y deshacer. Quizá eso es lo que le está pasando a ese gobierno. Pero también lo dejo ahí porque es muy fuerte. Hola, buenas tardes. A mí sí me gustaría hacer una reflexión política, porque aquí en España la ultraderecha, la ultraderecha, no hace mucho de un paso al frente, sorprendente para mí, que es que acusó poco más a Cáritas de ser cómplice de la migración. Y es una cosa que no había sucedido hasta ahora. Yo creo que hay que denunciar esto, las políticas de ultraderecha, que con eslóganes o frases fáciles están cada vez penetrando en la sociedad, incluso en ideología más moderada, ¿no? Entonces, fijémonos que también con grata sorpresa, yo me di cuenta también de que los obispos salieron ahí a decir: no, señores, los migrantes son hijos de Dios y por tanto Cáritas está haciendo lo que toca, ¿no? Pero yo pienso que, sin entrar en cuestiones a lo mejor personales, es un cáncer que tiene nuestra sociedad española, del auge de la ultraderecha, y de cómo estos mensajes frívolos de que el de fuera viene a quitarnos el pan, el de fuera es un delincuente, y cómo todo esto está acabando, sobre todo también en la juventud, y como esto los cristianos, las personas de bien, hay que luchar contra esto y decir: señores, ustedes por ahí van mal, ¿no? Porque yo creo que incluso hemos de ser intolerantes con estas personas. Independientemente del credo religioso, para empezar, es necesario establecer una línea y trazarla en algo que realmente no es. O sea, yo, y puedo decirlo en nombre propio, si no fuera por Cáritas, muchas cosas de las que he logrado hasta ahora no las hubiera podido hacer. Y es un agradecimiento que doy, y que aquí es donde precisamente por eso ese tema político o politiquero, diría yo,
es el que está golpeando tan fuerte toda esta clase de situaciones. No sé hasta qué punto se pueda pensar, por ejemplo, en el 2025 respecto al 2050 y la situación que tengan los jubilados para esa época. Por lo menos, voy a hablar de Colombia. Allí, los que trabajamos y los que cotizamos, estamos pagando la jubilación a quienes ya están en uso de buen retiro. No sé cómo sea acá. Igual, ¿cuál es la fuerza vital que tiene en este momento no solo España, sino Europa, para poder paliar toda esta situación? Pues la gente que llega, que se regulariza, que entra a la seguridad social, que empieza a cotizar, o sea, delincuentes sí, sí hay. Bandas terroristas, sí hay. Corrupción, allá, aquí y acullá. Pero ¿a dónde está la sensibilidad humana? O sea, es que, bueno, partamos de que ya casi todos somos un número. Estamos identificados, tenemos un serial y ya está. Y ahora sumémosle entonces que haya voces que en determinado momento también estén haciendo daño a todo este proceso. Yo pienso que aquí hay que repensar mucho más en la esperanza, en la verdadera fe, en ese hombre que vino a morir por todos nosotros, que llegó a un madero y que también fue un migrante. Entonces tendremos que hablar mal de él. Hola, bueno, gracias a ustedes por su brillante disertación. Bueno, se me ocurren varias cosas. Una, por lo que ha comentado Emilio antes, como yo soy de Cáritas, pues puedo hablar de primera mano. Cáritas lideró una recogida de firmas que llevamos al Parlamento, que está aprobada en el Parlamento desde 2005 y nos hemos dado más que regularizar. Prácticamente 60.000 personas están en el limbo. ¿Por qué se empadronan, dejan empadronar y luego no dejan trabajar? Bueno, allí hay una cuestión ya de humanidad. O sea, si no se empadronan, no tendrían derecho ni a sanidad, ni a educación. Por lo menos empadronan y con el empadronamiento se les da asistencia sanitaria y se les da a los hijos de escolaridad, ¿vale? Pero los padres están en el limbo y que vienen a Cáritas a que les ayudemos. Y les ayudamos, les vamos orientando a que hagan por lo menos cursos,
españoles de origen, aquí no había nadie, la mano de obra es sudamericana o africana. Es decir, y vienen y hacen lo que pueden porque muchas personas las que vienen, bueno, y en los puestos más cualificados, digamos, vienen y hacen lo que pueden. Como cuando aquí en la provincia de Castellón, en los años 60, venían los jornaleros de Jaén de coger aceituna y se ponían a hacer aquí tabiques o autoconstrucción y tal, y poco a poco aprendían y luego fueron algunos constructores y prosperaron y se integraron y tal. Pero ahora estamos viviendo esa realidad de que en sectores como por ejemplo la agricultura, en la agricultura, ¿por qué hay tanta población magrebí en sitios como Benicarló o Alcalá de Chile? Porque hay huerta, y donde hay huerta y hace falta trabajo duro y estar a pleno sol, pues los españoles de origen, salvo contar las elecciones, no quieren trabajar en ese tipo de trabajos. Y luego está lo que bien ha dicho el conferenciante del tema de las pensiones, que ya está bien de venderles a la gente que aquí con la población tan envejecida y la jubilación a la edad que se jubila la gente y la esperanza de vida que hay, no hace falta ser un genio en las matemáticas para saber que se les está poniendo una carga a las generaciones jóvenes tremenda. Y o viene gente joven a trabajar y además estas personas prosperan y cotizan más, porque claro, si son salarios muy bajos, pues poco van a poder contribuir a la seguridad social, pero con el envejecimiento de la población que está habiendo aquí en España, los jóvenes españoles que se esperan mucho a tener descendencia sí la tienen, porque no, es que no, de esto vamos igual que el tema de la vivienda. No, es que no se puede comprar una vivienda, pero han viajado por medio mundo. Los jornaleros, las personas que venían de Jaén en los años 60, se apretaban el cinturón, no iban ningún día a cenar fuera de casa, no viajaban, no digo que la gente no viaje, o haga tal, pero lo que no sé es que no puede comprar una vivienda. Claro. Allá. Bueno, saludos, Alfredo, aquí un compañero latinoamericano de Venezuela y del mismo doctorado, pero también este año lo veo como un milagro, realmente. Felicitarte por la bellísima conferencia que has dado hoy y señalar, ahondar en algo que yo creo que es importante tomar en cuenta. Aquí en España hay centros de integración de extranjeros, que no sé si ustedes conocen, saben que Trump está ahorita deportando a muchas personas latinoamericanas y personas que están en Estados Unidos. Y no recuerdo, pero acá el 5 de noviembre hubo vuelos de deportación hacia Colombia y en Algeciras acaban de abrir también unos centros de integración. Entonces, claro, la política securitaria aquí también es fuerte con respecto al tema de los extranjeros. Y ciertamente comparto este tema del mercado laboral. Uno viene preñado de sueños. Yo vengo por una migración forzada, mi pareja tiene un programa de salud epiléptico. No voy a echar el cuento porque para batallas, batallitas. Y uno se da cuenta que uno es invisible. Porque a veces tú me ves en la calle y no vas a pensar que yo tengo un drama humano detrás de mí. Y cuando yo tengo un doctorado y sé hablar, y sé expresar, pero cuando empiezas a rastrear, por ejemplo, mi preocupación monetaria fundamental, me preguntaba, ¿qué quieres hacer tú? Yo necesito trabajar. Sí, bueno, tú eres doctor, yo digo, no, yo necesito trabajo en multimedia. Porque es que, claro, después que tengo el doctorado, tengo que homologar el título, entonces después tengo que sacarme el C1 de valenciano, tengo que sacar el certificado del inglés, tengo que sacar el carnet de conducir. Entonces, claro, tengo que pagar el título, pero no tengo cómo pagarlo, yo pago 267 euros y pagué la matrícula y no tengo cómo pagar el título. Entonces, claro, hay un montón de como cositas invisibles aquí que hacen que personas que queremos colaborar. Yo sigo dando clases con Venezuela Online, soy profesor universitario. Quiero colaborar, quiero aportar, y a veces es muy, muy difícil también para nosotros trabajar en lo que, digo, en lo que sea, ¿verdad? Y ahí creo que es una cosa importante y sin culpabilizar a nadie en específico, sino que es una estructura de trabajo. Entonces, claro, venimos con esperanza, pero a veces pensamos que llegar al punto de destino es como llegar a la tierra prometida y creo que aquí comienzan otros problemas. Y agradezco también que haya otras organizaciones que estén ayudando a mis compañeros y compañeras migrantes también en la feminización de la migración, que es muy importante tomar en cuenta en esto de la
resumir la vida acá y de querer ser productivo. Sí. De querer integrarnos. Gracias. A ti. Tenía un poco una curiosidad. Pienso que soy una persona que piensa que el mundo es de todos y que podemos poder viajar donde queramos, respetando la ley, el país y tal. Pero, por ejemplo, pensando el caso de Colombia, por eso lo pregunto, porque estoy viendo cómo está viniendo tanta gente de Colombia. Y cuando hablo con ellos, estas personas normalmente en su país no tienen problema de alimentación, comen bien, en sus familias. Entonces a veces me pregunto si no será un poco estamos presentando como que en nuestros países tenemos una vida muy fácil a nivel material y una vida más con bienes materiales que a lo mejor después para ellos es muy difícil de alcanzar. ¿No será esta un poco la razón por qué de Colombia, y me refiero a Colombia en ese momento, porque viene tantísima gente? ¿Por qué viene la gente de Colombia en ese momento? Porque hambre no pasa, guerras no hay. La situación Sí, ahí está muy fuerte. Ya te voy a explicar. Sí, porque las personas que yo conozco no tanto. Vienen a lo mejor esperando tener una vida más económicamente más fácil. Bueno, gracias. Bueno, sí hay unas falsas expectativas, que es lo que yo decía del famoso efecto llamada y que aquí no sé qué, que pitos y flautas, como decimos en Colombia. Y tienes razón, ese, digamos, podría ser un punto. Pero sí, la biodiversidad en Colombia y en Venezuela, eso es, o sea, por donde tú andes encuentras frutas, el pan coger, pero la violencia está en un punto álgido. O sea, si antes, o sea, mira, desde el año 1960 hacia acá, se crearon unos grupos guerrilleros allí, tendría que contarte una cantidad de situaciones. De hecho, hoy se está celebrando una fecha nefasta para el país, el Holocausto del Palacio de Justicia. Bueno, yo me salvé porque esto pasó hace 40 años, yo era un jovencito, pero ya estaba metido en el tema de la academia y estaba empezando mis pinos con el derecho y tenía examen de derecho constitucional ahí con el doctor Esteban Bendec Olivella, que en paz descanse. Y yo estaba en el juzgado donde trabajaba sacándole humo a esa Remington, porque en ese momento no había todavía esta máquina. Y estaba escuchando, como siempre, escucho noticias. Y ya le había dicho a mi juez, doctor Fernando Uribe, necesito ir a presentar mi examen de Derecho Constitucional al Palacio de Justicia porque me citó allá a mi maestro. Estaba yo haciendo un autointerlocutorio ahí cuando la noticia se produce, Caracol la informa. Y yo dije, ¿qué pasó? Acaban de tomarse el Palacio de Justicia. Fue una mortandad terrible. Asesinaron a toda la cúpula del legislativo. O sea, los magistrados, los altos jueces fueron asesinados por una toma que se presentó. Y eso es, digamos, la punta del iceberg de todo lo que sucede allí. Hay mucho problema, hay muchísima violencia, o sea, más que cualquier otra cosa, la gente está pretendiendo migrar por ese tema, ¿vale? O sea, y yo digo una cosa, es muy difícil estar en un sitio en donde uno no ha nacido, y lo digo como primera persona, pero es que hay una cantidad de situaciones allí que cada vez son más calamitosas. Además, si hablas mucho, hace daño, y a mí me gusta hablar. Es fuerte, es muy fuerte. Quizá haya personas que, claro, están pensando en ese sueño, como piensan en el sueño americano, pueden estar pensando aquí en algo, pero en un alto porcentaje el problema es por violencia.
Y es muy fuerte porque hay desaparecidos, hay reclutamiento de jóvenes, de niños. Acaban de desactivar una especie de camión gigantesco, estaba lleno de explosivos y pues lo habían colocado en el departamento de Tunja, que es muy cerca a la capital, a Bogotá, y lo colocaron al frente de una guarnición. Afortunadamente lograron desactivarlo, pero pues es el pan de cada día. O sea, hay un problema interno muy grave y cada día es más invivible. Y bueno, y hay que tratar de ver de qué manera puede esto pasar a mejores términos, pero en este momento, así como aquí estamos viviendo tantas situaciones y conocemos de violencia y de guerras, allá es una guerra constante y hay una guerra incluso de guerrillas. Hubo un proceso de paz a un presidente que le dieron un premio Nobel y esa gente ya entonces hizo disidencia y están haciendo lo mismo. ¿Y quién es el que paga todo? El pueblo. Porque es fuerte, pero ni hospitales han construido ellos, ni universidades. Entonces, pues lo que quiere la gente es eso, capacitarse, tener salud, trabajar, pero es fuerte, es muy fuerte y quizá, pues algunas personas sí que pueden hacerlo pues como por ese esnovismo, por tratar de llegar a buscar otra clase de situaciones, pero, o sea, aquí, pese a todo, hay más tranquilidad que en Sudamérica, mucha más. Bueno, Alfredo, muchas gracias. Ya ves que se me acaba el tiempo. ¿Podemos en un minutito? Porque nos tenemos que... Sí, yo un minuto tampoco necesito que des respuesta, ¿no? Confirmaría lo que le ha dicho. En mi parroquia, la mayoría de las familias que han venido huyen de la violencia, de amenazas y con algunos familiares asesinados, ¿no? Pero a mí hay una cosa que me preocupa en todo esto, que parece que a veces pensamos que la solución viene desde arriba, los poderosos, los políticos, los jueces, los países ricos, ¿no? Y yo pienso, por ejemplo, es decir, desde aquí o desde allá, ¿quién va a levantar a esos países, ¿no? Porque ellos están muy preocupados por las pensiones en España, ¿no? Pero todos los inmigrantes que están aquí, ¿qué van a hacer por su país? Por sus hermanos, por la gente que ha quedado allí, que no ha podido salir, que no tiene la oportunidad de salir. Vamos a cerrar países y construir países el progreso y otros dejarles morir, y el que pueda que huya y el que no pueda que se quede sea víctima, ¿no? Pero eso es muy importante, porque yo creo que no hay un país mejor para vivir que otro. El problema es que la gente necesita hermanos y necesita el que no puede salir alguien que se quede también con él, y el que sabe que no se quede aquí porque ha mejorado, sino que piense en el que se ha quedado allá. A veces digo estas cosas y dicen que soy racista. Yo soy hijo de inmigrantes y sé lo que ha pasado, por ejemplo, en Andalucía, cuando los inmigrantes andaluces se han instalado en ciudades españolas y se han olvidado de Andalucía. Y sé lo que ha pasado con inmigrantes que han vuelto a Andalucía cuando han podido aportar algo, ¿no? Por lo tanto, esa es una pregunta también para los que venís de fuera, que penséis en los que se han quedado allá y que nos hagáis también conscientes no de los problemas que vosotros tenéis aquí, que son los mismos que tienen nuestros trabajadores. Dice el niño, ¿por qué no quieren trabajar los españoles? Muchos, porque tienen salarios de miseria, porque les explotan exactamente igual que vosotros. Por lo tanto, es un problema de concienciación desde la humanidad, no importa las fronteras, somos todos personas. Por lo tanto, todo eso es una reflexión de base que es muy importante que no perdamos. Por ahí creo que... Y yo ahí también cerraría, muchas gracias. Sí, estamos en tiempo. En 30 segundos. Que recordemos que también aquí, el siglo pasado, año 27 o 28, la gente tenía que irse, el español, Alemania, Francia, a ver, o sea, esto lo ha sufrido todos, lo hemos sufrido todos.
hasta la Sagrada Familia de Nazaret. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Os recuerdo que el mes que viene, como el segundo lunes es día 8, que es fiesta, hemos adelantado y la conferencia será el día 1, el lunes día 1.